habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestras limitaciones. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos tu poder, reconocemos tu capacidad, oh Dios, de proveer para nuestras necesidades. Nuestra mayor necesidad es escuchar tu palabra. Todo fue creado por medio de tu palabra, visible e invisible. Tu palabra sostiene todas las cosas. Por eso, Señor, tu pueblo necesita en esta mañana tu palabra. Te suplicamos que el predicador no sea un obstáculo para que tu palabra sea predicada, que sus limitaciones no sean un impedimento para que él pueda predicar tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, oro por aquellos que están escuchando, en especial aquellos que no tienen una correcta relación contigo, que por medio de tu palabra puedan ser traídos a novedad de vida. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Recientemente estaba en la fila de una pizzería y mientras estaba ahí me dio un olor a gas propano. Varias personas que estaban conmigo en la fila comenzaron a notar el olor a gas propano. Nos acercamos donde el vendedor, mira, está oliendo a gas propano. Y él dijo, sí, a nosotros nos huele, pero si ustedes quieren, escríbanlo por las redes y digan que aquí está oliendo a gas propano. Digo, no, eso no es así. Ahí apareció el encargado de la tienda y le digo, mira, está oliendo a gas propano en una pizzería. Y él dice, no me da mucho el olor, pero el vigilante está investigando si realmente hay un escape de gas. Pero no se preocupe. En esta pizzería hay unos sensores que si hay un escape de gas, el horno se apaga. Usted sabe que esas palabras, por varias razones, a mí como que no me tranquilizaron mucho. Primero, generalmente los vigilantes están fumando y usted se imagina un vigilante que va a buscar un escape de gas propano, quizás fumando un cigarrillo. Al mismo tiempo, nosotros hemos visto muchas películas y cuando hay un escape de gas propano termina en una explosión. Pero lo tercero que él me dijo, los sensores. Hermano, si en algo nosotros los dominicanos no somos buenos, es en la instalación o en el mantenimiento de los sensores. Si el dominicano en sentido general ve un sensor o ve una luz, dice corte el cable, no deja eso, que eso no es nada. Y siempre como tenemos esa capacidad para no hacerle mucho caso a los sensores. Gracias al Señor que no pasó nada, pero en el pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pedro nos habla de un sensor que debe de estar en la vida del creyente. De hecho, él hace una analogía, una comparación con un sensor que nacemos todos los seres humanos. Todo ser humano nace con ese sensor. ¿Cuál es ese sensor? Los niños nacen con el deseo de tomar leche. Y todo padre aquí sentado sabe que cuando ese sensor se activa en el recién nacido, no hay día de fiesta, no hay horario, puede ser de día, de noche, no importa. Si ese niño necesita leche,
hay una sola cosa que va a hacer. Él va a gritar. Y la única manera de que ese sensor se apague es lactando, dándole la leche. Y entonces esa leche cae en el estómago y el sensor entonces ahí se aquieta. Pero si no es suficiente, el sensor vuelve de nuevo y se activa. En el texto que leemos, el apóstol Pedro les está escribiendo a una iglesia que está pasando persecuciones, está pasando sufrimiento, está pasando, muchos de ellos han muerto. Nerón incendió Roma y los culpó a ellos, a los creyentes, de que habían sido los responsables del incendio de Roma. Urgentemente salieron corriendo y fueron dispersos, usted lee el capítulo 1, en todas las provincias de Asia. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su delito? Ser creyentes. Para ocultar su trama, Nerón les culpó. Ahora el apóstol Pedro les ha dado mandato, un gran mandato les ha dado, que lo vemos en el pasaje. Desead enérgicamente la leche espiritual pura para que sea de crecimiento. Deseen la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo hay un gran impedimento para llevar a cabo este mandato. ¿Cuál es ese impedimento? El pecado. Y finalmente, en el pasaje, una gran solución. ¿Cuál es esa solución? Que nosotros encontremos deleite en la benignidad del Señor. Veamos el gran mandamiento, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. La gran pregunta, ¿qué había hecho la palabra de Dios por ellos? ¿Qué había hecho las escrituras por esta comunidad de creyentes? En el versículo 22 del capítulo 1, Pedro les ha dicho que ellos han sido purificados por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. ¿Qué había hecho la palabra de Dios en ellos? La palabra de Dios les había traído a novedad de vida. El Espíritu Santo había fijado en ellos la palabra de Dios, les había dado convencimiento de pecado y por lo tanto les había habilitado para poder obedecer los mandamientos. En el camino del Señor, en el Evangelio, debemos saber que antes de los imperativos, antes de ser habilitados para poder obedecer la palabra de Dios, debemos primeramente hacer caso a los indicativos. Dios les ha salvado por medio de la palabra. Ustedes están obedeciendo la palabra de Dios y hay evidencia, se manifiesta ese amor fraternal los unos para con los otros. Han sido purificados por medio de la palabra de Dios en sus corazones. Pero al mismo tiempo, Pedro les dice que hay una evidencia de la palabra de Dios. Ellos han sido habilitados para amarse de manera fraternal. Es una comunidad de creyentes. Es una comunidad que a pesar de los ataques permanece fiel a la palabra de Dios. Permanece fiel aún en la distancia de estar en el extranjero, lejos de su tierra. Pero al mismo tiempo el versículo 23 nos muestra que por medio de la palabra de Dios ellos han sido renacidos. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un nuevo nacimiento, una novedad de vida. ¿Usted recuerda Juan 3, Nicodemo? ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Tú necesitas nacer de nuevo. Y él entendió, ¿cómo puedo yo volver de nuevo al útero de mi madre? Timoteo, lo que es imposible para los hombres, así como el viento está soplando y tú no sabes de dónde va ni para dónde viene, así mismo es aquel que es nacido de nuevo. Es una obra de parte de Dios. Ustedes han nacido de nuevo. La pregunta, hermano o amigo que estás con nosotros, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Hay evidencias de ese nuevo nacimiento? ¿Están esos nuevos deseos en ti? ¿Hay un avance en crecimiento
en tu vida? ¿Anhelas crecer? ¿Hay un antes y después de Cristo en tu vida? Pedro les dice a estos hermanos: ustedes han sido nacidos de nuevo, no por la voluntad humana, no por una, como dice, una simiente corruptible, sino por la voluntad incorruptible de la palabra de Dios que les ha traído a novedad de vida. Es algo maravilloso. Humanamente hablando, fuimos creados por la palabra de Dios. Dios sopló aliento de vida y fuimos seres humanos. Nos formó y nos dio su aliento de vida. Pero ¿sabes qué? Asimismo Dios nos habla y espiritualmente nacemos a novedad de vida. Su palabra nos da convencimiento de pecado. Su palabra nos muestra que fuimos creados para su gloria, y es a través de su palabra que seguimos siendo sostenidos en este caminar. Pero no solamente se quedan en ese nuevo nacimiento. Muchos creyentes son nacidos de nuevo, se bautizan y piensan quizás que el bautismo es como la graduación. Ya me gradué. La toga, el birrete, la foto y el título a la pared, ya terminé. Eso no es lo que dice el texto. Versículo 15, capítulo 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Hay un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento se hace evidente porque el creyente constantemente procura ser santo. En dependencia de Dios, en dependencia de los medios de gracia, la oración, el Espíritu Santo, el ayuno, la dependencia de Dios está creciendo en santidad. Quiere ser semejante a su Salvador. Dios no nos salvó simplemente del infierno. Dios no nos salvó de nuestra manera de vivir. Dios nos salvó para que seamos santos, para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y constantemente debemos vivir para la gloria de aquel que nos ha salvado. Versículo 12 del capítulo 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No solamente viviendo en santidad en cuatro paredes, sino que también Pedro le dice, eso debe manifestarse en medio de aquellos que les atacan, en medio de aquellos que andan en tinieblas, en medio de aquellos que se burlan de ustedes. Porque un día vendrá el Señor, y aún esta manera de ustedes vivir será un testimonio a los incrédulos, aquellos que viven en tinieblas, de que hubo personas que vivieron para la gloria de Dios de manera imperfecta, porque somos pecadores, pero demostrando que es posible vivir apartado para Dios. Hermanos, con esto en mente, Él le da ese mandamiento: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Mira cómo un niño anhela esa leche. Y la leche es el alimento perfecto para alimentar a la criatura. Pedro afirma que ese nuevo nacimiento, que ese bebé espiritual que ha nacido, fue alimentado cuando nació con la leche pura, pero al mismo tiempo para su crecimiento necesita seguir creciendo y alimentándose con esa leche espiritual que le da el crecimiento. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, hay una realidad. Quizás vayamos a transformar la manera de pensar de algunos. Quizás algunos se sientan tristes con esta noticia que les voy a dar. Hermanos, usted puede vivir sin comer arroz. Pero hay otra gran verdad. Usted, dominicano, dominicana, puede vivir sin comer plátano.
Ahora hay algo imposible. Un recién nacido no puede vivir sin leche. Un recién nacido no puede vivir sin leche. Todavía al día de hoy se sigue incentivando la lactancia. La leche no es uno de muchos alimentos, es el alimento predilecto, perfecto, contiene todos los nutrientes que necesita el recién nacido. De hecho, hay un aforismo en medicina: el corazón y la leche materna son insustituibles. ¿Ha avanzado la ciencia? Sí, pero la leche materna sigue siendo el alimento perfecto para alimentar el recién nacido. La mejor fórmula tú la tienes contigo: la lactancia. Hermanos, qué Dios más misericordioso. Él nos manda que deseemos su palabra, pero Él nos ha dado su palabra para alimentarnos. Ustedes recuerdan, quizás no sé si algunos lo vieron, hace unos años se hizo una investigación acerca de la leche que se le daba a los niños en las escuelas. Y se determinó que aunque era blanca, que aunque estaba empacada en un empaque que decía leche y tenía una vaca adelante, olía como leche, tenía cierto sabor a leche, parecía leche, pero cuando fue analizada, ¿sabes qué? No era leche. Hermanos, eso podemos nosotros decir acerca de muchas personas que están predicando falsamente la palabra de Dios. Parecen predicadores de la verdad. Parecen que están enseñando la leche espiritual, la leche pura. Pero cuando tú analizas su contenido, aunque parece leche, aunque huele a leche, aunque quizás tiene cierto sabor a leche, no es leche porque está contaminada. Y el contaminante en la leche no permite que el niño crezca sano, todo lo contrario, lo puede enfermar. No le da los aportes que necesitan los niños para crecer. Y de igual manera, una palabra de Dios alterada, ya sea añadida, quitada, cambiada, no va a permitir un crecimiento que perdure a lo largo de nuestro caminar en esta vida. Mira cómo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 3. Esto no es nuevo, el alterar la palabra de Dios. Dice Pedro, hablando de Israel. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y oiga lo que dice el versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros, palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto no es nuevo. Harán mercadería, palabras sutiles, palabras con apariencia de piedad, pero lo que están buscando es engañar a la grey para ordeñarla, con palabras de manipulación que no producen vida nueva, que no producen santidad, que no producen crecimiento. Esa es una leche espiritual, es una leche pura, es una leche que va a producir crecimiento en aquellos que genuinamente le escuchan. Ahora, hermanos, este mandato es un deseo de primer orden, pero al mismo tiempo nos muestra que la leche debe ser pura. Pero ese anhelo debe de ser constante, progresivamente. El mandato, el término griego desead, es algo que permanece en el tiempo. Manténganse deseando constantemente. Quizás tú vienes el día de hoy y eres motivado a leer las escrituras, eres retado a que puedas tener comunión con la palabra, pero sales de aquí y empiezan los afanes en el día de mañana, lunes. Y poco a poco en la semana te vas involucrando en tantas cosas que te olvidas de la importancia de la palabra de Dios. Fue como aquella hermana que invitó al pastor a comer a su casa y le hizo una comida espléndida, sacó la vajilla
y sacó unos cubiertos especiales que ella tenía guardada para aquella comida. Cuando ella vuelve a guardar la vajilla y guarda los tenedores, ve que falta un tenedor. Dice, wow, pero el pastor se llevó el pastor. ¿Sabe que todo? Yo le he dicho, como ustedes van a culpar a alguien y no encuentran a quién culpar, ¿ustedes a quién van a culpar? Al pastor. ¿Qué dijo la hermana? Se llevó el pastor el cubierto. Pero ella no se atrevía a preguntarle. Le daba quizás vergüenza. Pero era el cubierto de su abuela que le habían regalado. Y faltaba este cubierto, estaba descompletó el juego. Pasó un año y ella no se atrevía, pero ella tenía su espina clavada. Hasta que un día no aguantó más y le dijo, pastor, perdóneme. Aquella vez hace un año que yo le invité a comer. A mí se me extravió un cubierto. ¿Usted sabe dónde fue a parar ese cubierto? Dice el pastor, sí, hermana. Ese cubierto yo lo limpié y se lo guardé en la Biblia. Adentro de su Biblia está el cubierto. Quizá usted se ríe, pero ¿con qué frecuencia nosotros anhelamos la palabra de Dios? ¿Anhelas tú la palabra de Dios como tus proyectos? Joven que estás aquí, ¿anhelas tú la palabra de Dios como el entretenimiento, como el deporte? Ahora hay una pregunta. Alguien puede estar sentado aquí y decir, ¿cómo uno anhela algo? Un deseo. ¿Cómo yo le ordeno a mi vida que desee algo? Como dice el pastor Sugel, eso depende de quién te dé la orden. En el pasaje de Marcos que leyó nuestro hermano Manuel Veras, dice que Jesús estaba predicando, enseñando, y por el techo bajaron un paralítico, un cuadripléjico. En una camilla lo postraron delante de Jesús. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Él está postrado, regocíjate, tu fe te ha salvado. Evidenciando que lo más importante no es que Él se levante, que Él sea salvo de la condenación eterna, de la justa ira de Dios, que pueda tener una correcta relación con Dios, pero Él sigue postrado. Pero Jesús da una segunda orden. De las cosas que Él podía hacer, quizás pocas porque está postrado, Jesús le dice la que Él no puede hacer. Párate, toma tu camilla y sal, camina. Ahora imaginen la cara de los que estaban en aquel lugar. ¿Por qué lo bajaron del techo? No puede caminar. Entre cuatro lo están bajando. Y Jesús le dice, párate y camina. Una gente se está ahogando y usted le dice, nada, nada. Espérate porque se está ahogando porque no sabe nadar. La pregunta, ¿quién le está dando la orden? ¿Quién le está diciendo que se pare? El texto no nos dice, quizás tenía algún problema en la columna. No sabemos. Ahora sí sabemos que cuando Dios habla, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Jesús es Dios. ¿Qué hizo aquel hombre? Él intentó pararse y se paró. Intentó recoger la camilla y la recogió. Intentó caminar y caminó. ¿Por qué? No porque tenía fe. No nos habla de la fe de él. Se nos habla del poder de Jesús. Porque cuando Jesús habla, las cosas pasan. Por eso, si él nos dice, anhela la palabra de Dios, es porque él nos puede dar ese deseo de anhelar su palabra. Es Dios que nos está mandando. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Empezar a anhelar la palabra de Dios. Empezar a obedecer y va a pasar. Cuando comiences a leer la palabra de Dios, ella es grata. Anhela la palabra pura. La palabra de Dios sin adulterar. Constantemente, progresivamente. De este lado de la eternidad nunca llegaremos a ser tan perfectos como para no venir a las escrituras. Como para no necesitar leer las escrituras. De desayuno, de comida, de cena, siempre anhelando las escrituras. Pero esa escritura sin adulterar, una es pura. Yo recuerdo a mi madre que está aquí.
Yo era un adolescente, teníamos una finca en la zona fronteriza y yo estaba aprendiendo a ordeñar vacas. Para mí fue muy grata aquella experiencia. Hermano, después de 2 horas en una latica de salsa, tenía como 2 vasos de leche. Inmediatamente corrí a donde mi madre, mira, yo quiero leche, pero es de esta leche, leche de mi fuerza, de mi trabajo. Mi madre ve la leche y dice, ¿y esta leche? ¿De dónde tú la sacaste? No, no, esa fui yo que la ordeñé. Estaba como media chocolatada. Mi madre me dijo, no, bebe leche de la nevera. No, 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 es esta leche, hiérvemela, por favor. Que la voy a esperar aquí. Recuerdo aquel momento, ella agarró un colador y la vació así. 2 pegotes de lodo tenía la leche. Me dijo, mi hijo, sigue aprendiendo a ordeñar. Y mientras tanto, bébete un vaso de leche en la nevera. La leche espiritual sin adulterar. No es la Biblia más lo que te enseñó tu papá en tu casa. No es la Biblia más la filosofía. No es la Biblia más el yoga. No es la Biblia más la confesión positiva. Con mucha frecuencia estamos viendo la cosmovisión mundana salpicada con versículos bíblicos. Motivadores, coaching que toman versículos bíblicos para lograr propósitos, metas, objetivos seculares salpicados de Biblia. Cientos de años han pasado y la ley sigue siendo, como decíamos anteriormente, insustituible. Hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la palabra de Dios sin adulterar? ¿Sabes cuál es el inconveniente que nosotros tenemos? Que no valoramos la palabra de Dios porque no vemos su necesidad. A mí me mandaron hace varias semanas un video que 2 lágrimas me bajaron cuando lo vi. En una iglesia en China metieron 2 maletas de Biblia, de tráfico, de contrabando. En China trafican con Biblias. Y cuando la persona que llevó las maletas abrió esas maletas, esos chinos le brincaron encima a esa Biblia. Y usted la veía a ellos oliéndola, dando gracias, abrazándola a la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos en tantas maneras para poder leer las escrituras. Hay dispositivos que se la leen, que usted no tiene ni siquiera que leerla. En el radio, de tantas maneras, tantas versiones, tantos dispositivos. De hecho, a mí se me perdió una Biblia y la persona que la encontró fue a mi casa a devolverla, porque estaba mi teléfono preocupado. Yo no quiero esta Biblia en mi casa. Tenga su Biblia. Hermanos, el poder de la palabra de Dios no está en que usted la abra en el Salmo 91 como un resguardo. El poder de la palabra de Dios es cuando el hombre y la mujer la abre, la lee, medita en ella y le pide al Espíritu Santo que la aplique en sus vidas. Memorizarla para que cuando venga la tentación, en tu mente esté un escrito está. Cuando Satanás venga con la duda, con los dardos del fuego, tú tengas ese gorro, ese casco en tu mente y tengas también esa espada que puedas devolverle al enemigo cuando ponga en duda las promesas del Señor. ¿Cuáles son los beneficios? Versículo 2, parte B. Es el alimento espiritual que nos permite crecimiento para que por ella crezcáis para salvación. Nos permite crecer en nuestro caminar con el Señor para acercarnos a la vida eterna. Ellos ya eran salvos, pero ahora deben seguir creciendo en santidad. Deben madurar su fe. Hermanos, usted se ha topado con amigos o personas que usted tiene 10, 15 años que usted no ha visto. Y de repente usted está en una plaza, en un supermercado y se topa con ellos. Pero fulano, y usted se da cuenta y dice, wow, pero ha envejecido, pero sigue siendo el mismo. El mismo muchacho relajado de siempre. Es un viejo, pero sigue siendo igualito que cuando usted lo dejó de ver hace 15 años, 20 años. Pedro le dice, aliméntate con la palabra de Dios para que crezcas.
Para que no seas como los corintios, que en vez de comer alimento sólido, todavía necesitaban que se le dieran los rudimentos básicos de la fe. Que te puedas alimentar de la palabra de Dios, que los años no pasen y no haya versos en tu mente, que no haya tesoro en tu corazón, que no haya un pensamiento bíblico en ti. Consume la palabra de Dios. Ahora, pastor, eso nosotros lo sabemos. Si yo dijera, ¿cuántos de aquí saben que deben leer su Biblia, que deben meditar en la palabra de Dios? ¿Qué nos impide, hermanos, tener comunión con la palabra de Dios? ¿Qué nos impide? Versículo 1 es la respuesta. Hay un impedimento, el pecado. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Desecha, quítate, apártate del pecado, desecha el pecado, arrójalo lejos. Antes, en la antigüedad, cuando un creyente era bautizado, la ropa con la cual se bautizó, él se la quitaba y se ponía una ropa nueva y esa era desechada, ejemplificando que de aquí en adelante él iba a novedad de vida, que se quedaba crucificado con Cristo su pecado, que se quedaba en las aguas esa pasada manera de vivir. Desecha todo malicia, todo engaño, toda envidia, toda hipocresía, toda detracción. La palabra malicia, la palabra es derivada de la palabra maldad. Todo lo que proviene de lo malo, malos pensamientos, malos deseos, mala voluntad, engaño, falsedades, el querer ganar ventaja sobre los demás de manera fraudulenta, envidia, sentirse mal por el progreso del otro, por algo que quizás yo entiendo que debería tener, que Dios no me lo ha dado y se lo ha dado a otra persona. Hipocresía, acciones falsas para buscar ganar algún beneficio, detracciones, calumnias. Límpiate de todo eso. Y si usted se da cuenta, hermanos, todos estos pecados están relacionados de manera directa, afectan de manera directa la vida en comunidad. Nadie quiere estar relacionado con personas maliciosas, con personas envidiosas, con personas malvadas, con personas calumniadoras. Nadie quisiera estar en un círculo, en un club. ¿Dónde tú vas? Al club del chisme yo voy. Ahí nos desbaratamos entre todos. Camina, ven para que te sume. Desecha. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Un inexperto, ¿cómo puede alcanzar madurez? ¿Cómo puede vivir de una manera sabia? Verso 9, el salmista dice, con guardar tu palabra. En mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi corazón está lleno de tu palabra. Mi corazón está lleno de tu voluntad. Mi corazón está lleno de tus preceptos. Por lo tanto, ayúdame ahora a vivir por ellos. Ya lo he atesorado, ya me he aferrado a ellos. Ayúdame a ponerlo en práctica. Ayúdame a apartarme del pecado. Hermanos, el crecimiento es natural. Madre que estás aquí recién parida, tú no tienes que ir a la cuna de tu bebé y decirle, mi hijo, crece, crece, camina, corre, 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 crece. Aliméntalo apropiadamente, láctalo apropiadamente, abrígalo y él va a crecer solo. Aliméntate de la palabra de Dios y tu crecimiento estará garantizado. ¿Cómo podemos nosotros atesorar la palabra de Dios apartándonos del pecado? ¿A quién estás tú obedeciendo? ¿Es la palabra de Dios tu guía? ¿Es la palabra de Dios tu norte? ¿Es la palabra de Dios tu amo? ¿Es la palabra de Dios tu norte? ¿Acudes a la palabra de Dios a buscar la sabiduría de Dios? O cuando tú vas a tomar una decisión, tú tiras una moneda, cara o cruz, táquete, nos fuimos.
la palabra de Dios, los preceptos de Dios. El pecado nos impide, hermanos. El pecado nos alejará de la palabra de Dios. Y de igual manera la palabra de Dios nos aleja del pecado. Finalmente, ¿cuál es la solución? Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Tú has degustado la benignidad del Señor? ¿Te has deleitado tú en las misericordias del Señor? Hermano, hay algo que todavía yo no he podido hacer por más que me he esforzado. Yo no me he podido comer un frasco de dulce en 2 sentadas. Porque yo sé que está en la nevera. Yo lo pruebo. Digo, mira, me va a durar una semana. Doy una vuelta y vuelvo y lo pruebo de nuevo. Doy otra vuelta y vuelvo de nuevo. Y ya digo, ya como queda un chinchín, no vamos a esperar el viernes ya. ¿Te has deleitado tú en la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro, ustedes conocieron la palabra de Dios. Ustedes la probaron. Ustedes han visto la importancia de la palabra. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. ¿Sabes qué es lo que sucede? Muchas veces el enemigo nos hace pensar que el pecado es mejor, que desobedeciendo a Dios nos va a ir mejor, que no buscando la sabiduría de Dios estaremos bien. Y por lo tanto gana ventaja en este trayecto. Pedro le dice, mira tus anhelos. Si realmente, si genuinamente tú has conocido al Señor. No seas como aquella mujer de Lot, que le dieron la buena noticia que se iba a salvar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ella dijo, ok, vámonos. Sí, que viene juicio. Y empacó su ropa. Y iba caminando. Pero entonces Lot le está dirigiendo. Y dice la palabra de Dios en Génesis 19:26 que ella iba detrás de Lot. Y entonces cuando iba escapando ya de Sodoma y Gomorra, quiso saber lo que pasó. Y miró hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de piedra. Una estatua de sal. Salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra estaba dentro de ella. Físicamente había sido sacada de aquella ciudad de perdición, pero la perdición estaba en ella. No había gustado la promesa de que había una tierra mejor que la que estaba ardiendo en azufre y juicio de Dios, en fuego de Dios. Gustad la benignidad del Señor. Anhela la palabra de Dios, esa leche que puede darte crecimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros en el día de hoy? Al igual que estos hermanos, nosotros necesitamos la palabra de Dios para poder crecer. Al igual que ellos, nada debe sustituir el anhelo de la palabra de Dios en nuestra vida. Al igual que ellos, debemos velar por la integridad de la predicación de la palabra de Dios, porque es lo único que garantiza nuestro crecimiento. Al igual que ellos, debemos nosotros alimentarnos cada día de manera particular. Él lo está diciendo a los líderes. Deben alimentarse, deben anhelar la leche espiritual. Los nuevos creyentes deben anhelar la leche espiritual. Todos deben anhelar la leche espiritual. No solamente un grupo de la iglesia. El enanismo espiritual es el resultado de una falta de leche en nuestras vidas. La falta de crecimiento espiritual es el resultado de una adecuada alimentación con la leche espiritual pura, no adulterada. Padre que estás aquí escuchándome en esta mañana, la mejor herencia que tú le puedes dar a tu hijo no es una profesión, no es una herencia en dinero, no es una cuenta bancaria. Proponte desde ahora dejar a tus hijos una fe genuina, como lo hizo
Loida e Eunice con la vida de Timoteo. Este debe ser tu mayor anhelo en esta mañana. Señor, dame la fuerza para yo legar a mi familia una fe. Pedro le está diciendo, anhelen esa leche espiritual sin adulterar. Hace un tiempo yo leí una noticia de unas personas norteamericanas que fueron rescatados en mar abierto. Iban en un barco y necesitaban rescatar. Y fue curiosa la noticia porque el barco estaba bien, el motor del barco estaba bien, no tenía ningún defecto. Ellos sabían manejar el barco, tripular el barco, pero no podían tripularlo. Sabían para dónde iban, tenían la carta de ruta, todo lo que necesitaban, pero se les olvidó algo. ¿Sabe qué fue lo que se les olvidó? El combustible. Habían cargado el alimento, la ropa, todo, pero no tuvieron el combustible suficiente para la trayectoria que iban a llevar. Y por lo tanto necesitaron ser rescatados por los militares navales de nuestro país. Tú tienes muchos proyectos, tienes muchos planes, muchos deseos en los caminos del Señor. La palabra de Dios es ese combustible que ha de dirigirnos. Por eso es un mandato, hay un mandato, desea como niño de recién nacido la leche espiritual no adulterada, pura, para tu crecimiento. Recuerda que hay un impedimento, el pecado en nuestras vidas, pero al mismo tiempo hay una solución, degustar la benignidad de nuestro Señor. Quiera Dios en esta mañana darnos esa determinación para degustar la palabra de Dios. Y que simplemente el método que hemos implementado y motivado el Reto Home no sea para completar un checklist, sino que sea el resultado de una iglesia que genuinamente anhela amar la palabra de Dios, anhela amar, alimentarse de esa leche espiritual pura. El crecimiento está garantizado, hermanos, en tu vida, en tu familia, en la congregación, porque Dios es fiel a su palabra. Oremos en esta mañana. Señor, una vez más venimos delante de ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Danos en esta mañana ese deseo de anhelar genuinamente tu palabra. Habilítanos, oh Señor. Danos la determinación de obedecer. Y al mismo tiempo, una vez más, te rogamos por aquellos que están en este lugar, que quizás no tienen una correcta relación contigo. Que tu Espíritu Santo fije tu palabra en sus corazones, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.